Listo, señores. Buenas noches con los que son padres de familia y con todo el público presente. Mi nombre es Luis Alfredo Castro Macías, estudiante del cuarto semestre de la Facultad del Derecho de la Universidad Particular de Loja. Esta actividad es parte de mi formación profesional en asignatura Practicum 1, Servicio Comunitario. En esta oportunidad les voy a exponer sobre los fortalecimientos de la cultura digital, prevención de violencia digital y la protección de datos personales en el Ecuador, esperando que esta presentación sea de su interés y le permita comprender la importancia de proteger nuestra información personal en el entorno digital. El objetivo de este taller es fortalecer la cultura digital, frenar la violencia digital y garantizar la privacidad. En este taller toca exponer el anexo 3 sobre los derechos digitales y el anexo 4 sobre el sexting. Bueno, derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. En la actualidad, los medios virtuales, como son el Internet y las redes sociales, son parte muy indispensable de nuestra vida diaria, sobre todo para niños y jóvenes. Aquí la importancia de los derechos digitales, que son los encargados de garantizar la protección de las personas en el Internet. Estos son derechos que tenemos las personas aplicados en el entorno digital. Se concentra más en niños y en jóvenes, ya que son los más vulnerables. Cuando hablamos de derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales, hablamos de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando utilizan el Internet, videojuegos en línea, plataformas educativas y cualquier espacio digital. Un tema muy importante porque actualmente los niños, niñas y adolescentes utilizan el Internet todos los días para estudiar, comunicarse, jugar y compartir información. El autor Fanelli Pablo Cristian, en uno de sus artículos sobre qué son los derechos digitales, manifiesta que son los derechos que tenemos todos, mucho más los niños y adolescentes, en el uso del Internet y las plataformas digitales, de manera segura, protegiendo la información de su identidad, bienestar y la participación en entornos virtuales. Estos derechos son importantes porque son los encargados de la protección de la privacidad, seguridad y prestigio de los niños y adolescentes en esta era digital. En otras palabras, los derechos digitales permiten que los menores puedan aprovechar la tecnología, pero también que estén protegidos frente a los peligros que existen en el Internet. Estos derechos son fundamentales porque ayudan a proteger la privacidad, la seguridad y el prestigio de los niños y adolescentes en la era digital. Ahora explicaré algunos de los derechos más importantes, como son el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor. El derecho a la intimidad. Para tener claro qué es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad significa que toda persona tiene derecho a que su vida privada sea respetada. Esto quiere decir que nadie puede revisar sus conversaciones, publicar sus fotografías o compartir información personal sin su autorización. Por ejemplo, si alguien publica una fotografía privada de un adolescente sin su consentimiento, está vulnerando su derecho a la intimidad. Este derecho se encuentra protegido por la Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 20, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Como ejemplo del derecho a la intimidad tenemos para no ser víctimas de engaño o acoso. Cuando un niño utiliza el Internet también tiene derecho a estar protegido contra cualquier forma de violencia digital. Esto incluye situaciones como el ciberacoso, ciberbullying, engaño o por partes de adultos que buscan ganarse su confianza, grooming, amenazas, extorsión, difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. La finalidad de este derecho es que los niños y adolescentes puedan navegar por Internet de forma segura y sin miedo. Aquí tenemos el derecho a la imagen. Asimismo, para tener claro qué es el derecho a la imagen,
El derecho a la imagen protege las fotografías, videos o cualquier representación de una persona. Esto significa que nadie puede publicar imágenes de un menor sin su autorización, de sus representantes legales o cuando ellos afecte su derecho. Por ejemplo, si un compañero graba a otro estudiante y comparte el video en las plataformas para burlarse de él, está vulnerando su derecho a la imagen. Este derecho se encuentra protegido por la Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 18, que protege el honor, el nombre y su derecho y el derecho a la imagen. Aquí tenemos un un ejemplo del derecho a la imagen, la protección de datos personales. Aquí tenemos también el derecho al honor. Ya, el derecho al honor protege la dignidad y el buen prestigio de cada persona. Nadie puede humillar, insultar, difundir rumores falsos o desprestigiar a un niño o adolescente mediante el Internet o redes sociales. Por eso la Constitución protege el honor y el buen nombre de todas las personas. Ahí tenemos un ejemplo que utilizar el Internet de forma segura en entornos educativos. Hoy en día el Internet es un implemento fundamental para la educación. Los estudiantes utilizan las plataformas virtuales, ejecutan investigaciones y presentan tareas y participan en clases en líneas. Perdón. Bueno, seguimos. Recomendaciones prácticas. En la actualidad los datos personales, perdón, que estoy aceptando a unos compañeros. Bueno, las recomendaciones prácticas. En la actualidad, los datos personales de las personas se encuentran protegidos por los derechos digitales, es decir, por las leyes. Se encuentra respaldado por la Constitución de la República y las leyes que garantizan el buen uso tanto en lo personal como en lo profesional. Pero sigue existiendo problemas como el mal uso de datos o información por el desconocimiento de las mismas. ¿Qué hacer para proteger estos derechos y qué hacer para evitar la vulneración de estos derechos? El derecho a la intimidad. Enseñar en las escuelas el buen uso del Internet en las redes sociales. Aprender a no compartir direcciones, teléfono o ubicación. Entonces, en el derecho a la intimidad, ya sabemos que protege la vida privada y la información personal de cada individuo. ¿Qué podemos hacer para proteger este derecho? Enseñar desde la escuela el uso responsable del Internet. Educar a los estudiantes sobre los riesgos de compartir información personal. Promover una cultura segura y digital.
¿Cómo evitar que sean vulnerados? No compartir direcciones telefónicas, contraseñas ni ubicación. No publicar información sensible de otras personas sin su autorización. Tenemos el derecho a la imagen. ¿Qué hacer para proteger este derecho? Dictar clases o brindar charlas para dar un buen uso de las redes sociales. Aprender que no se debe subir fotos de amigos sin su permiso. ¿Qué hacer para evitar la vulneración de este derecho? No compartir fotos y videos Tranquilo. de niños sin autorización. Tratar de no subir Una camisa contenido de adecuada. menores sin consentimiento. Este, ya sabemos que el derecho a la imagen, que protege la fotografía, video y cualquier representación visual. Entonces, lo que podemos hacer es realizar charlas en campañas sobre el uso responsable en las redes sociales, enseñar siempre, enseñar que siempre se debe pedir permiso y cómo evitar que sean vulnerados, no publicar fotografías, evitar compartir contenidos que puedan avergonzar o perjudicar a otras personas. Ya. Tenemos el derecho, ¿qué hacer para proteger el derecho al honor? ¿Y por qué se Explicar con pone así el experiencia secador? qué pasa a diario cuando existe el ciberacoso. Reportar si alguien molesta o insulta a otros. ¿Qué hacer para evitar la vulneración de estos derechos? Derecho al honor, no insultar ni hablar mal de otra persona. Avisar o reportar cuando vean contenidos ofensivos. Ya, entonces, ahí en el derecho al honor ya sabemos que es proteger la dignidad, la reputación y el buen nombre de todas las personas. ¿Qué podemos hacer para proteger este derecho? Explicar mediante ejemplos reales las consecuencias del ciberacoso, fomentar el respeto y la empatía en las redes sociales, enseñar a denunciar cualquier acto de violencia digital. ¿Cómo evitar que sean vulnerados? No insultar, humillar o difamar a otra persona en Internet. No compartir rumores o burlas o información falsa. Bueno, conclusiones. Desde mi perspectiva, creo que los derechos digitales son de mucha importancia, sobre todo en esta era digital, donde los niños, niñas y adolescentes tienen que relacionarse ya sea por estudio, comunicación o entretenimiento. He aquí los peligros a los que se pueden ver expuestos con el mal uso de la información o el ciberacoso. Por eso la importancia de protegerlo, estar pendiente para que puedan hacer uso de esta plataforma de una forma segura y controlada. Considero que se aplican las leyes no es del todo suficiente, vista que sigue existiendo novedades en los campos digitales. Pienso que se debería concientizar con las escuelas, colegios, entidades públicas en general para informar sobre el buen uso del Internet y sus consecuencias, y de esta manera proteger la imagen, honor y la intimidad de niños y jóvenes de esta era digital. Violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Al referirnos a violencia digital, estamos hablando de las personas que controlan, molestan o causan daño a otras usando dispositivos electrónicos e Internet, sucediendo de forma frecuente, enviando mensajes de manera ofensiva, llamando insistentemente, teniendo control de ubicaciones por medios digitales. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia no solo se trata de golpear a alguien o causar daño físico, sino que también el ciberacoso, el hacerse pasar por otra persona, atacar o amenazar a alguien por redes sociales, también simboliza una forma de violencia. Ya, esto aquí nos dice que la violencia digital es toda la acción que utiliza la tecnología para causar daños psicológicos, emocionales o sociales, vulnerando los derechos y la seguridad de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Tipos y ejemplos. Según la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Organización de las Naciones Unidas, la violencia digital sucede en muchos espacios de Internet, como redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en líneas y otras plataformas donde las personas interactúan. Además, se explica que esta forma de violencia no es estática, sino que cambia constantemente porque la tecnología avanza. Aquí tenemos tres
derechos que son los más importantes, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y nuevamente el derecho al honor. El derecho a la intimidad, este derecho protege la vida privada y los datos personales de cada persona. Ejemplo, el phishing consiste en engañar a una persona mediante mensajes o páginas falsas para obtener su contraseña o información bancaria. El hacking, acceso ilegal a cuentas, dispositivos o sistemas informáticos para robar información o controlar una cuenta. El grooming, cuando un adulto contacta a un niño, niña o adolescente por internet para ganarse su confianza con fines de abuso y explotación. Tenemos el derecho a la imagen, que es la ciberpornografía, trata de imagen y suplantación. Aquí la ciberpornografía es difusión o producción de imágenes o contenidos sexuales a través de medios digitales, especialmente cuando involucra menores de edad. La trata de imagen, utilización o comercialización de fotografías o videos de una persona sin su consentimiento. Suplantación de identidad, utilizar la imagen o crear perfiles falsos para hacerse pasar por otra persona. Estas normas las protege la Constitución del Ecuador en su artículo numeral 18, proteger el honor y el buen nombre y la imagen de la persona. También el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 52, protege a los niños y adolescentes frente a situaciones que afecten su desarrollo e integridad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su artículo 25 protege la imagen y los datos personales de los menores de edad. Tenemos el derecho al honor, el ciberbullying, la suplantación y el plagio. El ciberbullying, insultar, humillar, amenazar o acosar a una persona mediante plataformas digitales o aplicaciones. Suplantación de identidad, crear perfiles falsos para perjudicar la dignidad de otra persona. Y plagio o difusión de contenido falso, utilizar información o publicación para desprestigiar o engañar sobre la identidad de alguien. ¿Qué norma la protege? La Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 18. Garantiza el derecho al honor y el buen nombre de la reputación. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y la Ley Mica Ortega, que fortalece la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos cometidos mediante medios digitales. Recomendaciones prácticas. Para proteger nuestros derechos debemos hacer un buen uso de las plataformas digitales, ser muy cuidadosos al momento de compartir información personal, proteger nuestras cuentas y denunciar cualquier acto de abuso o daño. En derecho a la intimidad tenemos el no compartir datos personales, direcciones móviles o contraseñas, evitar abrir links sospechosos, cerrar de manera segura tu sesión en lugares públicos. En derecho a la imagen, no compartir fotos o videos personales con las personas. Pedir permiso antes de publicar fotos de otra persona. Evitar publicar cosas muy personales. En derecho al honor, bloquear a personas o cuentas que insulten. Verificar información antes de subir a las redes. No caigas en provocaciones en las redes sociales. Conclusiones. Yo considero que la violencia digital afecta gravemente a las personas. Causa daño a derechos como la privacidad, la imagen y la reputación de las personas. Lo importante es que existen leyes que castigan estos tipos de actos y otras leyes que ayudan a proteger que seamos víctimas de violencia digital en el Internet. En lo personal, pienso que para evitar la violencia digital es importante que nos informemos para poder actuar, proteger y prevenir ante cualquier abuso. Tenemos que ser cuidadosos con lo que subimos a las redes sociales y denunciar cualquier situación de abuso. Tenemos la protección de datos personales en el Ecuador. La protección de datos personales es esencial porque permite la seguridad de la vida privada de las personas en este campo donde la tecnología administra mucha información. Esta norma explica qué son los datos personales, quiénes son los encargados de ello y ponen las pautas claras de cómo usarlos, quién puede verlos, protegerlos y mantenerlos en secreto. También garantiza que la información esté segura. En nuestro país, esto no solo protege los derechos de la persona,
sino que también ayudan al crecimiento de los servicios digitales y del país en línea, haciendo que el uso de la información sea segura, adecuada en la actualidad. Bueno, la protección de datos personales es importante porque protege la información privada de las personas en el mundo digital. Esta norma establece cómo se deben utilizar los datos personales, quién puede acceder a ellos y cómo deben mantenerse seguros y confidenciales. Además, garantiza el respeto, la privacidad de las personas y promueve un uso seguro y responsable de la información en los servicios digitales. Según el autor y coautor de Droban, en la época actual son muchas las personas que usan aplicaciones en páginas web, redes sociales, para la compra de productos, pagar pasajes, programar reuniones virtuales y comunicarse con otros. Al hacerlo, están entregando información como números telefónicos, nombres, fotos, datos bancarios y hasta la ubicación. La protección de datos personales en el Ecuador busca cuidar ese tipo de información para evitar su uso de manera inadecuada o sin la debida autorización. Su propósito es proteger derechos importantes como el derecho a la intimidad, imagen y honor de todas las personas. Asimismo, establece normas sobre quién puede hacer uso de los datos y las medidas de seguridad que debe existir para evitar los abusos. Tenemos los ejemplos que son el derecho a la intimidad, de compartir conversaciones privadas, direcciones o información personal sin la debida autorización, afecta la vida privada. El derecho a la imagen, publicar videos, fotos de alguien sin su autorización respectiva, perjudica su imagen personal. Y el derecho al honor, difundir información falsa, contenidos o insultos ofensivos puede dañar tu reputación. Todos estos derechos se encuentran respaldados por la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y la Ley Mica Ortega en su artículo 4. Recomendaciones prácticas. La protección de datos personales en el Ecuador es un conjunto de directrices y normas que su objetivo es cuidar la información privada de las personas para evitar que se haga mal uso de la misma o compartan información sin su autorización. Aquí tenemos un ejemplo de usar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia, no abrir enlaces y mensajes sospechosos, no publicar fotos, videos o datos personales de otros personas sin su permiso, estar seguro antes de aceptar cualquier tipo de aplicaciones o solicitud en redes sociales, denunciar casos de robo de datos, de información personal o ciberacoso, no difundir información falsa de otras personas. Conclusiones. Pienso que es de mucha importancia la protección de datos personales en el Ecuador porque es la que ayuda a proteger la privacidad. La mayoría de las actividades se planifican de manera digital. Es por eso que la necesidad de que la información personal se utilice de forma segura y formal para evitar que sea vulnerada. Desde mi punto de vista, pienso que el buen uso de los datos personales y respetando las leyes van a prevenir la sustracción de información, el ciberacoso o la fuga de información sin la autorización. Considero que las medidas de seguridad y concientizar sobre la importancia de la información, se podrá garantizar un manejo considerando que las aplicaciones de medidas de seguridad y concientizar sobre la importancia de la información, se podrá garantizar un manejo del campo digital confiable para las personas. Bueno, le voy a compartir en este momento el anexo 4 que es el séptimo, y la última infografía. Bueno,
Sexting y riesgos asociados en los entornos digitales. ¿Qué es el sexting? Es una costumbre o práctica que trata sobre lo que compartes y envías, como mensajes de fotos y videos íntimos de contenidos sexuales por medio de las redes sociales, celulares o plataformas digitales. ¿Por qué sucede esto? El sexting ocurre fundamentalmente por el exceso de confianza, otras veces por la plena curiosidad o por el simple hecho de agradar a alguien. En muchos casos, los jóvenes envían y comparten contenido íntimo pensando que existirá privacidad y resulta que no es así. Ejemplo, un adolescente envía contenido íntimo con el objetivo de llamar la atención o agradar en la plataforma o redes sociales. Una persona envía videos o fotos íntimos a su pareja para demostrar cariño. Adolescentes comparten fotos o videos privados por presión de sus amigos. Contextos en jóvenes. En la etapa de la adolescencia es donde más se origina el sexting, porque son los jóvenes que hacen o pasan más tiempo conectados a redes sociales y móviles para tener comunicación y relación con personas en su entorno. Muchos jóvenes quieren ser aceptados por pareja o amigos y llaman la atención enviando mensajes o fotos íntimas, sin pensar en las consecuencias que esto puede originar. Riesgos del sexting. Los riesgos del sexting se pueden originar cuando videos y fotos íntimas caen en manos de terceras personas sin su consentimiento. La mayoría de las veces se comparten rápidamente y esto puede afectar la tranquilidad, emociones y privacidad de las personas. Difusión no consentida. Esto se produce cuando videos, fotos íntimos son compartidos con otra persona sin su autorización, porque una vez enviado es difícil controlar quién nos puede ver, compartir o compartir nuevamente. Ejemplo, un adolescente comparte fotos íntimas con alguien de su confianza y resulta que esas imágenes las tiene otra persona porque fueron compartidas por redes sociales. Violencia digital. Sucede cuando videos, mensajes o fotos íntimas se utilizan en las redes sociales con propósitos de acoso, burlas, amenaza o causar daño a una persona. Ejemplo, un alumno recibe ofensas por fotos publicadas en redes sociales sin su permiso. Consecuencias legales y emocionales. Al compartir imágenes íntimas sin la debida autorización, puede afectar derechos que tienen relación con la intimidad, protección de datos personales, la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, en la parte emocional puede causar miedo, tristeza, vergüenza o aislamiento, al ver que fotos íntimas son publicadas en redes sociales sin su consentimiento. Prevención y protección. Tomar las medidas necesarias para prevenir el sexting ayuda a evitar problemas en el Internet y transmitir información sobre privacidad y la responsabilidad en las redes sociales. Nos permitirá cuidar la seguridad y la información privada de niños, niñas y jóvenes. Recomendaciones prácticas. Analizar bien antes de enviar fotos o videos relacionados con la privacidad. Por ningún motivo compartir imágenes íntimas de otras personas. Hacer una revisión de las políticas de privacidad de redes sociales por seguridad. Protección de datos. Los mensajes, fotos, videos que sean privados son parte de la información personal y cada quien es responsable de protegerla. Estos tipos de contenidos pueden afectar la privacidad. ¿Qué hacer ante un caso? Ejemplo, comunicar el problema a una persona de confianza o adulta. Informar por medios de denuncia a las autoridades competentes. Guardar información o pruebas en caso de amenazas. Evitar volver a compartir mensajes, videos o fotos en redes sociales. Listo, este, listo, señores. Este, bueno, antes que nada, quedar muy agradecido con todos los que me colaboraron con este taller, ¿no? En este momento voy a proceder a hacer un capture de pantalla para dar fe del personal que se encuentra aquí en la clase.